¿Qué tal amigos de Leo Powerful? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy me encuentro con un invitado de lujo, el señor Brian Goldstern. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, Uriel. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Aquí en este nuevo episodio. Recuerden que este podcast lo pueden ver en TikTok y también ahí en YouTube. Y pues sin más por el momento, vamos a entrar en materia. Brian pues es un experto ahí en diferentes temáticas que se la pasa platicando ahí con su audiencia, más que nada en TikTok, es donde yo te sigo. Brian, ¿tienes alguna otra red aparte de TikTok? Eh, Tengo YouTube y también tengo Instagram. Ok, Igualmente, Brian Golster. igualmente, ¿verdad? Mismo nombre. De Correcto. acuerdo, Brian. Bueno, me gustaría entonces iniciar con unas preguntas que te tengo ahí preparadas, ¿verdad? Entonces, para entrar ya en materia, la primera pregunta que puse aquí en mi cuestionario es para la gente que todavía no te conoce por medio de mi audiencia y que te va a empezar a conocer, ¿nos explicarás un poquito qué es el nuevo orden mundial para ti? Bueno, el nuevo orden mundial, primeramente, es como una forma de implementar un mundo centralizado, un mundo donde todo esté controlado por una sola cabeza, un solo gobierno o un solo tipo de política, una política económica, una sociedad, un pensamiento, como una especie de mente colmena, pero también haciendo referencia como a una dictadura mundial, donde los recursos están limitados, como el agua, el oro, los alimentos. Entonces, todos los que no están a favor de ese sistema no van a poder subsistir. Y también parte, digamos, de acabar con las naciones que van en contra de una implementación del nuevo orden mundial, como los países que se oponen a tener bancos centrales o los países que se oponen a vender o a ser simplemente parte de un capitalismo internacional y quieren, digamos, de pronto crear su propio sistema, como por ejemplo Rusia, que es uno de los países que sí ha querido crear un nuevo orden mundial, pero quiere un nuevo orden mundial a su modo, no al modo en cómo ha sido implementado a lo largo de la historia, especialmente por sociedades secretas como los jesuitas y los masones. Ujú. A tu parecer, ¿desde cuándo inició este nuevo orden mundial que estamos viviendo actualmente? El nuevo orden mundial, el concepto de lo que he investigado, yo seguí una pena que se llamaba la Revolución Pacífica hasta el 2011, que fue cuando la eliminaron. Sin embargo, ellos tienen su canal de YouTube. Ellos habían publicado de que el nuevo orden mundial o el Novus Ordo Seclorum fue parte después de la creación de lo que se llamó la unificación italiana, donde hubo un hombre que pertenecía a los carbonaros, pero también, digamos, a los famosos sacerdotes. O sea, fue como parte masón y también fue parte jesuita, llamado Guiset Mazzini, que fue él que terminó creando los conceptos y la forma en cómo se debería administrar el mundo. De hecho, él escribió un libro llamado Los 10 deberes del hombre, y dentro de los conocimientos antiguos hubo una cambio de correspondencia o cambio de información con un masón muy importante en los Estados Unidos llamado Albert Pike, donde se hablaron de 3 guerras mundiales y que en esas 3 guerras mundiales habían objetivos: uno desestabilizar, otro controlar, otro crear, el otro volver a crear como un nuevo sistema religioso y político, y a lo último dividir todo para crear un nuevo orden mundial. Ujú. ¿Cuál de todos los objetivos que acabas de mencionar para ti tiene más peso dentro de este nuevo orden mundial? Yo creo que el objetivo más grande es el control de la mente, porque todos tenemos libertad en el sentido de pensamiento. Podemos pensar lo que queremos. Que haya censura es una cosa diferente, pero nosotros decidimos si seguimos o no seguimos esos movimientos. Ujú. Correcto. Para ti, ¿cuáles estructuras de poder o cuáles órdenes, digámoslo de alguna manera, para poder entender más fácilmente, son los que son las que conforman este nuevo orden mundial? Bueno, el nuevo orden mundial viene desde la antigüedad, pues dice Mazzini, Albert Pike. Ahí vienen dos sociedades, jesuitas, masones, luego vienen las alianzas con los iluminados, pero ellos crean pequeños grupos donde se reúnen no importa qué sociedad sea, que es el Club de Roma, el Club Bilderberg, el Foro Económico Mundial. Esas son como los tres principales que Ujú. toman como esas decisiones para llevar al mundo un nuevo orden mundial.
Digamos que esas tres sociedades son las que están mandando o dando forma a lo que es el nuevo orden mundial, ¿correcto? Exactamente. Muy Planean bien. guerras, dividen y pues a veces también distraen para que la gente no se dé cuenta de las cosas importantes. Ujú. Que eso es como una de sus principales funciones, ¿no? Mantener a la Así gente es, dispersa. ¿Tú crees que a través correcto. de la dispersión está el control? Sí, porque cuando una persona no sabe lo que está pasando, es más fácil controlarla y es más fácil dirigirla hacia donde ellos quieren. Ujú, correcto. Para eso es el control de los medios. Y entre esas reuniones van varios empresarios de grandes cadenas como Rupert Murdoch, Harvey Weinstein, etcétera. Ujú. O sea que las personas que están o que conforman la estructura del nuevo orden también controlan grandes medios. Sí, los medios están controlados. Por eso es que los medios no dicen la verdad, dicen lo que la gente quiere escuchar o lo que la élite le conviene que la gente sepa. Ujú. Con el fin de ¿qué sería esto? De crear una realidad, moldear una realidad en favor de ellos. Crear una realidad y dividir la opinión pública para que, digamos, unos piensen esto y los otros piensen lo otro, pero que nunca se pongan de acuerdo. Y esa Mm, guerra y esa división cognitiva es lo que mantiene al mundo, digamos, como muy a favor de que lo estén gobernando, de mm, buscar gobernantes, de buscar, por ejemplo, presidentes que solucionen los problemas o organizaciones como la ONU que se encargue absolutamente todo. ujú. De acuerdo, me gustó esa respuesta que me diste. Continuando un poquito con el tema para ti, en las investigaciones que has hecho, ¿cuáles son las familias más poderosas del planeta que controlan estas organizaciones que conforman pues el nuevo orden mundial? Estamos Los más, hablando pues, tal vez del Club de Roma, Bilderberg, o sea, pero estas organizaciones están controladas por familias, ¿no? ¿Cuáles son a sí, tu parecer? los creadores de todo el sistema político, social y económico. Y el sistema político, social y económico son parte de las leyes. Yo diría que el sistema de control viene desde la época del Imperio Romano, porque el Imperio Romano nos quitó la libertad al crear la ley marítima por Juliano, y todo eso simplemente se fue repitiendo hasta que se construyeron los reinos, que curiosamente fueron controlados por Roma. Pero las familias que tienen ese poder son los que crearon el sistema económico, el primer banco, que fue el Banco de Venecia, y el Banco de Venecia se le atribuye a una familia genovesa, florenciana y romana, las cuales son los Massimo, los Mm, Medici y los mm, Pallavicini. ujú. Esas vendrían siendo como las tres grandes familias más poderosas, ¿no? Exactamente. Estaríamos hablando de un control ya de cientos, probablemente miles de años, ¿no? Un linaje ya largo. Sí, ellos crearon, ellos fueron los arquitectos de todo el sistema, de todas esas divisiones. Por eso es que se les llama la nobleza negra, porque son nobleza, porque es el poder, y negra, porque es oculto. Ujú. A tu parecer, esta nobleza negra está por encima de cualquier gobierno, es un poder, digamos, supranacional. Claro, por las leyes. Porque Ujú, esas leyes romanas, a pesar de que han llegado reyes, revolucionarios, dictadores, políticos, imperios, como por ejemplo el imperio anglosajón, el imperio de los franceses, siempre ha existido esa ley y todos se acostumbran a seguir esa ley. mm, Entonces, por más que, digamos, hayan divisiones o hayan familias que estén conectadas con la nobleza negra, porque hay conexiones con familias, por ejemplo, francesas, alemanas, judías, que tienen matrimonio con estas tres familias y con las familias que ellos utilizaron como, por así decirlo, títeres para que ellos hicieran guerras y colonizaran imperios, que a eso se le conocen como las 12 familias santas. ujú. Que esas son como las familias reinantes dentro de la estructura de poder mundial. Exactamente, Ujú. correcto. ¿Esas familias están localizadas mayormente donde, en Europa o donde? En Europa, bueno, la mayoría de todas esas familias, digamos que son, viven en Francia, en Inglaterra, en Mónaco, o sea, en ciudades así bien, porque todos ellos han creado el sistema que mueve el mundo. Ellos han creado divisiones, han creado guerras, han creado pandemias, todo lo han hecho esas familias. Por ejemplo, digamos un ejemplo, los Farnese fueron los que ayudaron a crear parte de las leyes de los institutos mediante lo que fueron las misiones jesuitas, porque los primeros en implementar la educación institucionalizada fueron estos jesuitas que fueron financiados por esta familia. Y todo lo que hoy en día nosotros seguimos es parte viene desde allá.
y hoy en día lo seguimos. O sea, realmente la educación no ha cambiado nada. La educación sigue siendo como esa programación utilizada por Ujú. esas familias. Lo mismo también, por ejemplo, las mafias, las farmacéuticas, lo mismo también los ejércitos, por ejemplo, la familia Torlonia, que también viene, fueron los primeros en crear el primer banco que financió al Vaticano y que curiosamente estaba conectado con los templarios y también después se fue conectando con Suiza, después con Mónaco y así sucesivamente. Ujú. Ahorita que mencionas un poquito las mafias y el Vaticano, no sé si alguna vez has checado o has visto una página que se llama El Nuevo Desorden Mundial, donde Sí, claro. vienen ahí bien explicados los Esa linajes, es ¿verdad? una de las mejores, esa es una de las mejores páginas porque habla de todo el sistema, o sea, la persona que sabe eso es porque ha investigado mucho o porque de pronto perteneció y lo descubrió o porque conoce gente que perteneció a eso. Porque para saber tanto y tener la información exacta y los apellidos y los nombres, eso no es tan Sí. fácil. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, ¿quién pensabas que estaba detrás de esa página? Porque Yo trae creo todo que, muy... yo creo que Jorge, hay un historiador, hay un escritor que es muy famoso, o sea, pues no tan famoso en el sentido de que lo conoce todo el mundo, pero sí muy famoso de la gente que le gusta la información, que se llama Jorge Guerra. Y Jorge Guerra es uno de los mejores historiadores españoles que él mismo ha dicho que uno de sus familiares de pronto alguna vez estuvo involucrado en eso de la Guardia Suiza, en la época de Benedicto, y él terminó revelando esos secretos, porque como el Papa Benedicto se metió en un escándalo donde se revelaron archivos del Vaticano y hablaban de sociedades, agencias, inversiones, por eso fue que el hombre empezó a saber sobre la nobleza negra y esas familias. Ujú. Esa página menciona, por ejemplo, que los Máximo controlan lo que es las redes de las mafias a nivel mundial y también es el poder detrás del Vaticano. ¿Qué tan correcto está esa información? Sí, es verdad porque el Vaticano, digamos, cuando uno investiga quién fundó el Vaticano, siempre dice que la familia principal romana, y se dice que la familia principesca, que fue entregado el título de soberanos, fue la familia que luchó contra el mayor enemigo. O sea, hubo solamente una persona en el mundo que pudo haber acabado con Roma que se llamó Aníbal, que era un cartaginés. Y la familia Máximo, el general Fabius Máximo, terminó acabando con las tropas de Aníbal y eso lo puso como el único soberano de Roma. Y esta Ujú. familia, al tener ese poder, crearon toda la estructura. Y cuando el imperio, digamos, se empezó como a desestabilizar, ellos fueron los que terminaron financiando a Constantino. Y Constantino fue el que creó el concepto de la iglesia imperial. O sea, estás hablando hace más de 700 años. Así, claro, los Máximo, como tal, lo que ha hecho Jorge Guerra es que los Máximo son romanos, pero ellos tienen linajes que vienen de Persia y pueden tener conexiones incluso con los faraones de Egipto. Porque curiosamente, ¿cómo es posible que Roma terminó robándose los obeliscos de Egipto? O sea, ¿quién les entregó ese conocimiento? ¿Cómo sabían que ese tenía poder? Eso es lo Ujú, interesante. ujú. Ok, voy a pasar a otra pregunta, ¿verdad? Para seguir continuando aquí con los temas. Estas familias de las que venimos hablando también, supongo que son por la parte de su poder, también son de las familias más ricas del mundo, ¿verdad? Sí, porque ellos crearon ese concepto, o sea, ellos crearon el concepto de esa riqueza material, Ujú, especialmente los Medici, que fueron los que crearon el primer modelo, que fue el modelo veneciano, después se fue al modelo de Ámsterdam y después al Banco de Inglaterra, ujú. así sucesivamente. Estas familias, las más poderosas, ¿cuáles son las industrias que tú piensas que controlan? Pues la nobleza negra controla, yo creo que los tres pilares más grandes, la política, la medicina y parte, digamos, de lo militar, la mafia y el espionaje. Y los Mm, Medici, más que todo, digamos, la industria de los bancos, la industria del petróleo, la industria, por ejemplo, de las inversiones, la bolsa de valores. Y la otra familia, los Pallavicini, ya los mm, grupos o los movimientos, como por ejemplo los movimientos de presión, los lobbies, como el IPAC, como el lobby el lobby de la Sociedad Fabiana. O sea, eso es lo que tiene esa familia, que ellos lo que hacen es simplemente no se muestran y utilizan agentes para que si algo sale mal, los agentes reciban el castigo y ellos se salven. Porque el que tiene verdaderamente el poder hace silencio y ujú. utiliza a otros.
para ujú, hacer sus artimañas. ujú. Esa es la nobleza En negra. en las investigaciones que has hecho, ¿piensas que están emparentados entre estas tres familias? Sí, esos tres tienen matrimonio, totalmente. Ujú. ¿Esto lo hacen para qué? ¿Para hacer más grande su poder, para hacerse un Para solo expandir. bloque? Es una forma como de expandir la influencia porque la unión hace la fuerza. Ujú. Correcto, y tiene todo el sentido, ¿no? Son más fuertes entre las alianzas que ya traen Eh, y lo haces más poderoso porque ya están emparentados, ¿no? De alguna manera. sí, así es, correcto. Correcto. Muy bien. Otra preguntita que te quería hacer es, este, ¿cuál de las organizaciones que controlan estas familias es la más influyente para el control mundial, digamos, digámoslo de alguna manera? Bueno, todo empieza por Roma, porque pues Roma siempre fue el imperio que tuvo control, desestabilizó bibliotecas y ahí empezó, hagamos el control político, la creación del derecho romano, la ley marítima. Cuando Roma se desestabilizó y se creó el nuevo imperio, digamos, disfrazado en forma de Vaticano, se habla que la nobleza negra siempre tuvo algo que se llamó el Consejo Romano. El Consejo Romano siempre era el que tomaba la decisión frente a los emperadores. Los emperadores seguían solamente órdenes. De ahí viene el concepto de por qué, digamos, un político es un títere, porque eso viene de Roma. El caso es que ese consejo, con los años y con el tiempo, se fue actualizando y se dieron cuenta de que las persecuciones, las investigaciones y la gente que estaba en contra iba alguna vez a destruir Roma, como por ejemplo Napoleón. Napoleón fue uno de los hombres que terminó secuestrando un papa y eso fue una amenaza para la nobleza. Por eso la nobleza decide trasladar su territorio y se dicen que se van a Suiza. Y en Suiza, en una ciudad, no me acuerdo cómo se llama, fundan una organización que se llama el Club de Roma. Y el Club de Roma termina reemplazando al Consejo Romano. Ya no es más hacia el sentido, digamos, como lo clerical y lo aristocrático, sino más a lo empresarial y lo, por así decirlo, capital. Ujú. Ahorita que mencionaste Napoleón, Napoleón entonces no era un miembro como tal de la élite. Napoleón fue un hombre que, digamos, el hombre tenía ambición de ser poderoso y el hombre tenía sus cosas buenas como tenía sus cosas malas. El hombre, a pesar de que, digamos, trató de hacer lo correcto, sí se habla de que parte de las guerras que fue contra Inglaterra y todo eso, hubo financiaciones por parte de familias banqueras como por ejemplo los Oppenheimer o los Rothschild, porque ellos querían básicamente desestabilizar y controlar esa parte. Pero lo que no sabía Napoleón era que esas dos familias están conectadas con las 12 familias, con los famosos jesuitas y con la nobleza negra. O sea, son los agentes, los testaferros, por así decirlo. Ujú, Entonces todo fue como un entramado. Napoleón pensó que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad lo que estaba haciendo es que estaba dividiendo a ambos bandos. Y eso ujú, hizo que parte, digamos, por ejemplo, de los Rothschild, los Oppenheimer tomaran administración del Banco de Inglaterra. ujú. Estas familias que acabas de mencionar, Mm. supongo que están abajo de en la estructura de poder de las otras familias que venimos hablando, Ellos ¿correcto? son, ellos son la imagen, ellos son los que se muestran, Ujú, los que, o sea, no pasa algo y entonces le echan la culpa a ellos. Pero detrás de ellos están los que sí controlan las cosas. ujú, Porque si tú investigas, por ejemplo, la familia Oppenheimer, ellos tienen un juramento frente al mismísimo Vaticano, donde el Vaticano básicamente les entrega parte de las finanzas, los protege y ellos simplemente se encargan de financiar las guerras o hacer los acuerdos. Curiosamente, esa familia fue la que fue, con los años y con el tiempo, a Frankfurt en un gueto y contrató a un señor llamado Mayer Amschel Rothschild y lo volvió el aprendiz. Entonces, todo está conectado. ujú. Digamos que son como la cara de la administración visible de la estructura Eh, oculta de poder. son Ujú, la cara para qué, para que básicamente, digamos, no le echen la culpa a los que realmente tienen el poder, sino que se cree un chivo expiatorio. Entonces ujú, utilizan la imagen de un pueblo que, digamos, a lo largo ha sido expulsado por muchas razones, de pronto por razones políticas, razones religiosas o de pronto también cosas criminales. Pero ese pueblo lo utilizan precisamente para que nadie piense quién controla las leyes, porque hasta ese mismo pueblo se somete a las leyes de Roma. O sea Entonces que eso es lo curioso.
Tienen todo bien estructurado, planificado para no Eh, tocar a esas familias más poderosas. Exactamente. Wow, por algo están hasta arriba, ¿no? Son también algo inteligentes en ese sentido, ¿no? Sí, es una forma como de guardar la imagen, de que nadie sepa realmente quién está moviendo todo. Ujú. Hola, oye, Brian, a ver, ahorita te voy a hacer una pregunta un poquito ya más, digamos, misteriosa, ¿no? ¿Qué tan cierto es que hay integrantes de esas familias que pertenecen a los reptilianos metamórficos? ¿Eso es cierto o es un mito? Pues la verdad, una cosa que de pronto digamos como que lo pone a uno a pensar mucho es las reuniones de Venecia, porque los escritores hablan de que esas familias casi nadie las conocía, o sea, los Máximo casi nadie los conocía, los Medici tampoco y los Pallavicini menos. La pregunta era por qué ellos se reunían en secreto, se ponían unas túnicas y se ponían unas máscaras. O sea, ¿qué estaban ocultando si casi nadie los conocía? Entonces, por Ujú, eso se han llegado a muchas conclusiones de que ellos podrían tener linajes híbridos o podrían ser descendientes de Caín, ya que pues Caín pues fue, digamos, maldito, pero se le entregó parte de la tierra. Y curiosamente, digamos, los egipcios, los sumerios, los persas, siempre han tenido una conexión con la serpiente o con el culto a la serpiente. Y en Roma se estableció en la época de los Máximos el culto a la serpiente. Y curiosamente, esas familias que fundaron el Vaticano, en el Vaticano hay símbolos de la serpiente. ujú, Entonces, por eso se puede llegar a decir que sí puede haber una conexión entre los famosos reptilianos. ujú. ¿Ese culto a la serpiente no tendrá también algo que ver con la parte diabólica asociada con el diablo y demás? El culto ¿Pudiera a la ser? serpiente es un culto más como al poder, como al control, porque es que la serpiente representa conocimiento, pero en otras culturas también representa como ilusión. Por eso en Grecia existía una diosa que simplemente uno la miraba y lo dejaba a uno cegado. Ujú. Y la Medusa, parte, ¿la diosa qué, perdón? Medusa, Medusa. que La ella parte, dejaba piedras. Sí. ujú. La parte de taparse la cara en las reuniones esas que mencionas de Venecia y demás, ¿no tendrá algo Sí. que ver con una parte oscura, ritualística, algo Pues así? tiene lógica porque se habla que también, digamos que el culto a la serpiente es muy cercano al culto al sol, porque es que la se dice que hubo un ser que cayó del cielo, él tuvo una relación con una mujer y de ahí se modificó la genética y fue maldecida porque esa genética, o sea, no es que él cayó en el ser, sino que él bajó, se hizo pasar por una serpiente, sedujo a una mujer y se dice que tuvo relaciones con esta mujer. Y eso modificó la genética. Y ahí empezó el concepto de los reptilianos, es la simiente de la serpiente. Entonces, curiosamente, el ser que se le atribuye esa manipulación genética representa la luz. Y la luz es considerado el sol. Curiosamente, esa élite, la nobleza negra, utiliza el triángulo con el ojo, porque el ojo hace referencia al pacto solar. Y se dice Mm. que eso es el hijo del sol. Todos los que pertenecen a la élite, masones, jesuitas, rosacruces, sionistas, globalistas, llámese como se llame, incluso los artistas, hacen el símbolo hijos del sol. Sí, El yo he Vaticano visto, hace caso al sol. ujú, he visto videos que ha subido donde salen, tú pones las fotos, ¿no? De las artistas y está explicando un Ah, poquito acerca de eso, ¿verdad? Es interesante. Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿la nobleza negra veneciana es una organización transnacional? ¿Será la más poderosa del mundo y esta nobleza negra controla el Club de Roma? así es, porque gracias al Club de Roma nacen las alianzas entre Reino Unido y Países Bajos y se crea el Club Bilderberg en las colonias, porque recordemos que Mm. Inglaterra tuvo muchas colonias y Países Bajos también. Entonces, detrás de esas coronas, para que te pongas a pensar, Uriel, ¿sabías que los que colonizaron o los que descubrieron parte, digamos, de las colonias o los que descubrieron parte, digamos, de América, la mayoría fueron italianos, como por ejemplo John Caboto, Giovanni Caboto, Cristoforo Colón, Sebastián Berrazano? O sea, ¿cómo es posible que todas las coronas contrataron a navegantes italianos, teniendo ellos mismos navegantes? Por eso se crea de que detrás de ellos, detrás de esas coronas, estaban la nobleza negra, especialmente los Medici y los Massimo. Ujú.
Por eso se llega a la conclusión de que son internacionales. Ok. Y que sí controlan efectivamente el Club de Roma, ¿no? Esta nobleza. Y el Club de Roma es el que pone, digamos, como lo que va a pasar en el mundo. O sea, el Club de Roma, curiosamente, tiene un sitio de internet, eso es lo más interesante, y ellos publican agendas. Por ejemplo, digamos, hablan sobre la paz, hablan sobre la guerra, hablan sobre la Antártida, hablan sobre las políticas de América, las políticas de España, lo que va a pasar con el clima, si va a haber una inundación, si de pronto hay una guerra, el oro, la subida, el Bitcoin, mejor dicho, son la cabeza, porque es increíble todo lo que ellos dicen termina pasando. Ellos de alguna manera entonces controlan agendas de organismos internacionales Eh, como el Fondo Monetario, la ONU. Ujú. Correcto. Ahora vamos a pasar a un tema que la verdad es bien controversial. Yo en lo personal tengo ahí unas entrevistas con un investigador americano, la tierra plana. ¿La tierra Mm, para ti es tierra plana o tierra redonda? ¿Qué es para ti? Bueno, la Tierra plana para muchos puede sonar tonto, pero la historia es historia y la historia de los antepasados habla de siglos. Siglos, estamos hablando de 12 siglos, 14 siglos, incluso hasta 9 siglos. Por ejemplo, los sumerios creían que la Tierra era plana y eso duró durante siglos. Entonces, lo que yo me pregunto es, si en siglos creyeron que la Tierra era plana, no creo que lo creyeron porque no fueran desavanzados, porque no creo que en 12 siglos no vayan a crear algo, no vayan a haber inventores o no vaya a haber de pronto observatorios. Porque una de las cosas que se ha hablado y es polémico es que la humanidad o las antiguas civilizaciones fueron más avanzadas que las nuestras. Y hay, digamos que indicios, por ejemplo, las catedrales, tecnologías, construcciones, cortes, como por ejemplo las pirámides, cosas que el ser humano, digamos, cree imposibles, pero de pronto las otras civilizaciones sí tuvieron esas tecnologías. Entonces, si varias civilizaciones en la antigüedad creyeron durante siglos que la Tierra era plana, estacionario y que tenía un protector llamado domo después del diluvio, entonces, ¿por qué en la Edad Media llegó una organización en Inglaterra fundada por rosacruces y masones llamada la Royal Society y ella fue la que tomó el poder sobre la ciencia y cambió la forma en cómo veíamos las cosas? Por ejemplo, presidentes de la Royal Society como Isaac Newton nos decían que existía la gravedad, pero esta es la hora que muchos científicos no pueden explicar la gravedad. Y entonces eso siempre ha sido un tema como controversial, porque Newton decía que existía la gravedad, pero a la hora del té llegó un señor Robert Hooke y le dijo que no, que era la densidad por el peso de la masa. Esa es Eso. una. La Ujú. otra, el señor Darwin, que también fue presidente de esa organización. Él dijo que el ser humano venía de una evolución, que nosotros éramos parte de unos primates y que existía algo que se llamaba el eslabón perdido y que esa selección natural nos hacía evolucionar y que venimos del Australopithecus y así sucesivamente. Pero con los años y con el tiempo, la gente se dio cuenta que eso no era verdad. Trataron de hacer evolucionar a los monos, a los micos y a los primates y nunca evolucionaron. Entonces fue una mentira. Y ahora Ujú. la otra mentira. Otro hombre de la misma Royal Society fue el hombre que empezó a contradecir a los antepasados, incluso los antepasados ingleses, porque hasta los mismos celtas y hasta los mismos anglos creían en la tierra plana. Los vikingos creían la tierra plana, los iberos creían la tierra plana, los aztecas, los chichas, los mayas, los incas, todos creían durante siglos. Entonces vino una organización en la Edad Media y nos dijo que la medicina natural no servía, que la Tierra era redonda. Pero muchos se preguntaron por qué se inventaron la Tierra redonda. A lo largo de los años, grandes pensadores, como por ejemplo el señor, digamos, podríamos decirlo así, no sé si de pronto alguna vez has escuchado sobre un señor que se llama Salvador Freixedo, que fue un jesuita. Él escribió y dijo que la Tierra era plana, no porque realmente, digamos, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo sea así a lo largo y a lo ancho, no, sino porque es el orden en que fue configurado este mundo. Entonces, ¿qué pasa?
hay más continentes, decía Salvador Freixedo, que fue un jesuita, y el hombre escribió muchos libros que lo llevaron a muchas polémicas. Él decía que existen más civilizaciones y decía que a lo largo de la Tierra los famosos cartógrafos hicieron varios mapas. Entonces, ¿por qué decir que la Tierra solamente es una bola? Porque quieren ocultar a esas civilizaciones. Y como el Imperio Romano tomó fuerza, ellos querían, como ellos controlaron las bibliotecas, la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Atenas, la Biblioteca de Persia, ellos robaron esos conocimientos, escondieron la verdad y para poder beneficiar al imperio, ¿qué hicieron? Hicieron creer que no existieron más civilizaciones. Dijeron que la Atlántida no existió, que Tartaria no existió. Entonces, ¿cómo encerraron todo? Lo encerraron en una bola. Y para que nadie pensara los conocimientos, por ejemplo, de los sumerios o los conocimientos antiguos de los griegos, empezaron a decir que la Tierra giraba. Pero los mismos griegos, los mismos sumerios, los mismos persas, decían que no era la Tierra la que giraba, sino eran los astros que se movían alrededor de ella. Ujú. Entonces, Entonces por tú, eso yo creo que la Tierra es plana. ujú. Y es para ocultar estas civilizaciones que acabas de mencionar hace unos momentos. Así es. Estas civilizaciones ya dejaron de existir de alguna manera. ¿Tú piensas que ya se extinguieron o que pudieran estar habitando todavía en los confines donde no podemos o tenemos prohibido explorar, como la Antártida, por ejemplo? Realmente creo que la respuesta, yo diría que primero no lo sé porque tendría que estar para comprobarlo, pero la intuición, yo creo que la intuición hay algo que ocultan y por eso no permiten entrar a la Antártida, porque eso de que petróleo, eso de que minerales, eso es algo más profundo, porque es que se habla de que los antiguos, por ejemplo, los cartógrafos, hablaban de mapas y hablaban de ciudades y conexiones, o el almirante Beer que fue a la Antártida y que descubrió una sociedad. Y aún así, lo más curioso es que al mismísimo almirante Beer lo llamaron un loco, una persona chiflada, pero en la misma Antártida hay una estatua de él. Entonces, desprestigiaron su diario, pero no desprestigiaron su persona. Entonces, por Ujú. eso hay una contradicción muy grande y el secreto de la Antártida y lo que hay más allá, yo creo que si el ser humano lo supiera, no sabría cómo representarlo, a menos de que tenga ese conocimiento, porque de pronto podría encontrarse ciudades inteligentes o podría encontrarse personas que son diferentes o gigantes. Yo creo que ese es uno de los mayores secretos que hay en la Antártida, pero lo que se ha llegado a saber es que hay personas que se han metido, han grabado y han dicho que al otro lado hay civilizaciones totalmente diferentes a nosotros, incluso más avanzadas, que ellos vienen y a veces nos visitan y se les llama a los extraterrenos y ellos vienen en naves de transporte que mal llamadamente le llaman ovnis. Ujú. Ok, entonces esos que nosotros conocemos como ovnis pudieran ser este tipo de civilizaciones que Eh, vienen de extraterrestres. mm, es cierto, Ajá. es cierto. El otro día vi un mapa donde, haciendo referencia a lo que estamos hablando de la Tierra plana, donde están los continentes, luego viene un anillo de lo que vendría siendo todo el hielo polar de la Antártida, el Polo Norte, y luego vienen más anillos donde ya vendrían más civilizaciones. Para ti, ¿qué tan acertado pudiera ser este tipo de mapas? Yo creo que esos mapas pueden ser muy acertados porque a lo largo de la historia han tratado, digamos, como de ridiculizar ese conocimiento. Entonces, cuando tratan de ridiculizar algo o hacer que la gente no crea, es porque algo están ocultando. La mayoría de veces cuando un conocimiento es falso, casi siempre termina siendo verdadero, como por ejemplo cuando Estados Unidos negó el MK Ultra. Lo Mm, negaron durante años, ujú. hasta que un día uno de los que trabajó en el proyecto de la misma CIA dijo, no, sí, sí existió ese proyecto. Ujú. ¿Tú crees, hablando ahorita del MK Ultra, tú crees que todavía sigue en función ese proyecto, que todavía están experimentando Yo con creo la gente? que, yo creo que ese proyecto sí, porque lo que habíamos dicho, lo que busca la élite es el control mental, porque la mente es la que decide, la mente es la que maneja el cuerpo, la mente es la que crea la realidad. Entonces, si tú controlas la mente, controlas la realidad de las personas. Entonces, yo creo Ujú, que sí, sigue existiendo. ujú. O sea, es el controlar la humanidad a través de la mente. Así es. Ujú, correcto.
Bueno, ya entrando en la otra pregunta que ya estábamos conectándolo hace ratito, ¿tú crees que, o por qué crees que la Antártica es el lugar más prohibido del planeta? Yo creo que es porque la Antártida hace referencia a la antigua historia humana, porque se habla que, ¿por qué la Antártida se congeló? Muchos se lo han preguntado, pero hay hombres que han llegado a conclusiones, como por ejemplo de que hace muchos años hubo un diluvio, y eso lo muestran varias culturas, y se habla que el diluvio todo quedó sumergido bajo el agua. Estamos hablando de, pongámosle que unos que 5.000, 6.000 años, porque es que la Tierra no tiene tantos millones de años como se inventó la Royal Society. Se habla más o menos como de esas edades. Y se Mm, dice que mucha gente murió, también hubieron gigantes, que también, pues por eso es que fue el diluvio, por los gigantes, porque no tiene lógica mm, literalmente encerrar todo o sumergir todo cuando los seres humanos son pequeñitos, los hombres son pequeños. Así mi ujú, 2 metros no es tan grande como un super mega gigante de 8 metros. Entonces, ujú, por eso dice que el diluvio fue más que todo por una división entre razas, entre gigantes, humanos. Eso hizo que se dividieran. Hubo un hombre que construyó un arca, salvó unos linajes, bueno, linajes que venían de parte de él. Y se habla que la Antártida, que primero fue agua, después se congeló. O sea, cambió de estado de elemento. Y se dice que la Sumeria, que tanto dicen que queda en Medio Oriente, realmente pudo haber sido la Antártida. Y por eso ujú, ocultan la historia y se encuentran tantas cosas cuando rompen el hielo de la Antártida. Porque ujú, cuando rompen el hielo de la Antártida es cuando empiezan a aparecer que pirámides, que zonas donde de pronto habían cosas de objetos, manuscritos, ovnis, muchas cosas se encuentran en el del hielo de la Antártida. Entonces, por eso se dice que Sumeria podría ser la Antártida. Y estos continentes que nosotros estamos son los nuevos continentes. Entonces, no ujú, quieren que volvamos a entender la historia, porque si entendemos el principio, vamos a entender el verdadero propósito de la existencia. ujú. Y nos quieren mantener separados, ¿no? Que no encontremos eso. Exacto, no quieren que sepamos para qué existimos o qué poder tenemos, sino nos quieren es controlados, ahí, manipulados, control mental, la música, los videos de adultos, los vicios, Ujú, para que el ser humano como que no vaya a ese origen. sí. Sí, Ahorita que mencionabas estos gigantes, ¿te refieres también a los gigantes que se hablan en la Biblia? esos son. Sí, porque se dice que la Biblia, o sea, el libro de la Biblia viene de un libro que se llama la Torá y el Taná. Y la Torá y el Taná son herederos de los antiguos libros sumerios. Mm, Entonces se habla de que simplemente es una recopilación, pero sí se habla de gigantes. Y en varias culturas a lo largo se han hablado de gigantes. Incluso se decía que los mismos Romanov y los mismos Habsburgo de Alemania, habían fotos que se habían filtrado donde ellos estaban con gigantes. Y ujú, por eso se construyeron grandes edificios en una época donde supuestamente no había tecnología. ujú. Ujú. Entonces, pudiéramos decir que los judíos estudian a los sumerios, porque la Torá y son los dos libros que ellos manejan, ¿no? Ellos son descendientes porque recordemos que se habla que en la tradición hubo un hombre llamado Abraham y Abraham era de Ur de los Caldeos y Ur de los Caldeos era Sumeria. Entonces Mm, ellos son descendientes de Sumeria. Ellos ujú, heredaron el conocimiento, al igual que los árabes, porque Abraham también tuvo otro hijo. ujú. Mm, Qué interesante eso, no lo sabía, ahorita lo estoy descubriendo en la plática contigo. mm. Otra preguntita que te quería hacer es, ¿cuál es el lugar o lugares del planeta donde se concentra el mayor poder político, económico y militar? Es decir, el epicentro del poder mundial. ¿Para ti qué lugares son? Pues para mí el país que más tiene poder en el mundo es el país más, digamos, los países más silenciosos, porque los más silenciosos son los que mueven a los más ruidosos. Que tiene el poder es el que hace silencio. Entonces, Suiza, al tener, digamos, el control de todos los bancos con el Banco de Pagos Internacionales que controla todos los bancos, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Colombia, Argentina, y también parte de bancos privados como la Rothschild Son, la CaixaBank, el poder económico está por encima porque el mundo es capitalista. Entonces, dependiendo del poder económico, para allá se mueve el mundo. Además, Suiza también controla la FIFA, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja Internacional, los movimientos.
como por ejemplo los movimientos progresistas con el GAWOR, la Organización Internacional de Comercio, de Migración, el Consejo Internacional Político, el Club de Roma. O sea, Suiza es un centro y curiosamente en las dos guerras mundiales nunca lo tocaron y eso que Mm, estaba cerca. ujú, Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, porque mucha gente dice que es Estados Unidos, pero si realmente fuera Estados Unidos, la mayoría de los presidentes, digamos, por ejemplo, en la época de Kennedy en adelante, muchos de ellos han revelado de que Estados Unidos siempre tiene a alguien que lo está financiando. Por ejemplo, se dice que la Reserva Federal no le pertenece a Estados Unidos, sino es un banco privado, que la CIA no es de Estados Unidos, sino es una agencia que va conectada con otras agencias, y que el Consejo de Relaciones Exteriores no es la política, digamos, de comercio o control de Estados Unidos, sino viene de otras organizaciones, como por ejemplo el Club Bilderberg o el Club de Roma, controlando. Entonces Estados Unidos es simplemente como un señuelo, sigue mm, órdenes, pero ujú, como es grande, tiene un ejército y gracias a ese ejército se ejecutan diferentes políticas. ujú. Entonces, Estados Unidos es como un país señuelo, al igual que otros países, pero Suiza, al tener el control de todos los bancos por lo de la conferencia Bretton Woods, es el Ujú, más poderoso de la Tierra, obviamente. ujú. En un escenario potencial de guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿tú crees que Suiza fuera tocada? Rusia ha tratado de alguna vez negociar con los suizos, que es algo interesante. Pero Rusia no quiere atacar Suiza porque él sabe que no es Suiza el culpable, sino los que están detrás del gobierno de Suiza o los que financian a Suiza. Porque los presidentes de Rusia han dicho, si nosotros vamos a la guerra con Europa, vamos a destruir a mucha gente inocente. Por querer acabar, o sea, por querer acabar a unos pocos malos, vamos a destruir a millones de inocentes. Entonces, por eso Rusia siempre ha tenido como esa política de guardarse lo que piensa y tratar como de tomar decisiones no tan bélicas, sino más diplomáticas, como por Ujú, ejemplo la guerra de Ucrania, por ejemplo. Y Estados Unidos, a pesar de que ha sido un país que siempre lo han manipulado, de que se ha metido en guerras y ha hecho intervenciones por petróleo o por cualquier cosa, por oro, en los últimos tiempos ha venido cambiando con la llegada de Donald Trump. Porque, digamos, Donald Trump, a pesar de que se ha metido, como por ejemplo lo de Venezuela y pues ahorita que se dice que lo de Cuba, el hombre ha tenido como una discreción y ha dejado de que Estados Unidos deje de tener esa fama de que solamente se mete en guerras y no hace nada más. Porque, por ejemplo, digamos, al salirse de las 66 organizaciones de la ONU, al no estar a favor de la ONU, al no querer tener acuerdos con la OTAN, y al buscar, digamos, como un pacto entre Rusia, que es el país más enemigo de la OTAN, representa que Rusia y Estados Unidos en este momento son como socios, especialmente Trump y Putin. Entonces no creo que vaya a haber una guerra entre esos dos. ujú. Por la misma relación que ya están estableciendo, ¿no? Exactamente. Ujú. ¿Y por qué los medios lo venden como opositores? O sea, ¿por qué quieren Porque tener esa narrativa? los medios primeramente, digamos, ellos son parte de ese estado profundo de los países, porque los medios lo único que hacen es crear una opinión pública. Ellos generan narrativas. Ellos exageran las cosas para que la gente se asuste y viva con miedo. Y la mayoría, digamos, de todos esos medios siempre, digamos, se ha catalogado como medios de la ilusión. Y a los ilusionistas le llaman a los famosos sionistas, que son los son los maestros de la mentira. Se inventan que Ujú, Putin dijo tal cosa o que Trump dijo tal cosa y eso se lo vende a la gente y la gente piensa que ya va a haber tercera guerra mundial y que todos se van a ir. O sea, siempre es como a lo negativo, como a ujú, lo, como a eso de perder la esperanza. Nunca ujú, buscar lo positivo, sino eso hacen los medios, volver a la gente negativa. ujú. ¿Tú crees que de estas familias poderosas de las que hablamos al inicio, hay judíos entre estas familias poderosas o son dos grupos que se están Matrimonios. peleando? Hay matrimonios entre familias, por ejemplo, los Torlonia y los Oppenheimer, los Aldobrandini y los Rothschild. O sea, hay matrimonios, pero siempre existe un control detrás de esa familia, digamos, judía. Porque, por ejemplo, detrás de los Rothschild están los Aldobrandini y detrás de los Oppenheimer están los Torlonia. O sea, es curioso que los más poderosos se casen siempre con linajes de la nobleza negra o que pertenecen a esas conexiones del Vaticano y el Imperio Romano.
tanto mm, por ejemplo como los Windsor, porque la familia Windsor viene de la unión Sacchetti y Gotti, que son dos familias santas que se unen y se cambian el apellido, Saxe-Gotha, y se casan con una familia Coburgo. Y ahí nacen los Windsor en Inglaterra. O como, ujú, por ejemplo, la familia Borghese en Francia pasa a ser la familia Borgoña, y la familia Borgoña se une con la familia Bonaparte, y Borgoña y Bonaparte, Borbón. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta que siempre existe un linaje que viene de Roma a controlar a los otros países o a los otros pueblos, así sean ujú, judíos, ingleses, franceses, alemanes, llámese como se llame. Siempre está metido ese imperio ahí. ujú. Sí, alguna vez escuché a un señor, no sé si lo ubica, se llama Daniel Stulin. Sí, el chileno, sí. Sí, él llegó a decir que ahorita que tocaste el tema de los Windsor, que los hijos del rey Carlos, cada uno trae su propio proyecto geopolítico, representan dos movimientos diferentes, por eso están como en lucha, ¿no? Algo así. ¿Tú qué tanto estás enterado de eso? ¿Es cierto esta Sí, afirmación? la verdad puede ser cierto, puede ser cierto, puede ser cierto porque se habla de que después de que se supo, digamos, por ejemplo, después de que murió la famosa reina Isabel, se habla de que uno de ellos renunció al reinado, que fue Harry, Ujú, y el otro terminó siendo representante, pero no quiso ser tampoco rey, que fue William. Curiosamente, digamos que dentro de las conspiraciones en el sentido de hacia la familia real de Inglaterra, la familia real de Inglaterra siempre tuvo como una influencia hacia el control y hacia la expansión de la colonia, o sea, tratar de controlar no solamente, digamos, Estados Unidos, Canadá, sino también meterse con las Américas. Sin ujú, embargo, se dice que lo lograron, pero la lucha que hubo, por ejemplo, con Simón Bolívar no lo hizo posible, porque las repúblicas, a pesar de que fueron influenciadas por el Banco de Inglaterra, nuestros países hablan español. Entonces, nunca se pudo tener una colonia inglesa. Entonces, vemos que Harry, renunció, él más que va como hacia la falta de imperialismo. O sea, Harry no quiere el imperialismo. Por eso es que él se retiró de la misma corona y no quiso ser rey. Mientras que William, que sí tiene, digamos, un partidario más como hacia el control, el imperio y todo eso, él busca de pronto como reunir a los reinos de Europa para que los reinos se vuelvan uno solo y así automáticamente dejen de pelearse entre divisiones y países. Y el rey Carlos, que ya es el rey Carlos es un hombre que es muy arrogante, muy soberbio, y es un hombre que sabe que ya Inglaterra ya ha perdido mucho poder, o sea, ya Inglaterra no tiene tanto poder como antes, empezando por las caídas económicas, las migraciones, las famosas invasiones musulmanas, ujú, las desestabilizaciones económicas por parte de los bancos centrales, el cambio de políticas para la creación de una política monetaria universal tecnológica con monedas digitales como la libra digital. Entonces el rey Carlos yo creo que ya es un hombre que le da mal genio porque ya no tiene poder, digamos, en el mundo, porque ya los reyes pasaron la historia. Ya hoy ujú, en día los reyes solamente son como un adorno, ujú, porque los que mueven realmente un país son los bancos, las empresas y las sociedades secretas. Esos son ujú. los que mueven a un país. Esa es la realidad. ¿Qué crees, Brian, que vaya a pasar con la corona inglesa el día que llegue a faltar, ya sea que abdique o que muera el rey Carlos? ¿Habrá alguna disputa entre los herederos? Yo creo que de pronto William podría llegar a ser el rey, pero si William cambia su posición, se acaba el reinado de Inglaterra. Y ya Inglaterra ya no vuelve a ser una aristocracia, sino ya cambian las políticas y ya de pronto ya se vuelve una nación, una Mm, república. Y ujú, ya, ese sería el fin del reinado inglés. Porque ya Inglaterra ya no se puede expandir porque parte, digamos, de Asia, Europa, está manejada por países como Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, ya el control inglés ya no es tan fuerte. ujú. Y ya digamos que la creencia en Inglaterra ya se ha perdido. Por eso muchos actualmente están entre Rusia, Estados Unidos y China, que son los que, digamos, podrían dar como un nuevo cambio al paradigma internacional. Ujú. Sin embargo, yo había escuchado, por ejemplo, que la reina Isabel es una de las terratenientes más grandes del mundo. ¿Es correcto esto? Sí, por las colonias, por todas las colonias, por todo lo que sacó Inglaterra, por ejemplo, en África, en Asia, en la India, incluso en Ujú, China. ujú.
Entonces, si desapareciera el reinado de la corona inglesa, ¿qué pasaría? ¿Qué piensas tú a tu parecer que pasaría con esta parte de ser terratenientes, de tener Yo poder por creo medio de la tierra? que la verdad, pues digamos que si se acaba la aristocracia, los países de pronto que fueron colonizados, como las islas, por ejemplo, las Islas Malvinas, que fue una lucha contra Argentina, yo creo que ya esos países se independizarían, o sea, ya no necesitarían más depender del Reino Unido y, por ejemplo, Canadá ya cerraría los acuerdos con la corona. O sea, yo Ujú, creo que ya habría un cambio, ujú, ya la aristocracia ya cesaría, empezando, por ejemplo, la influencia de la inteligencia artificial, porque digamos que una inteligencia artificial tendría mejores ideales que un ser humano, y eso está ujú, comprobado. Mm. ujú. De acuerdo, interesante. Otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Eh, en el Economist 2026, que tú estuviste haciendo un análisis muy puntual, estuve viendo ahí tus videos, ¿qué es lo que ves tú para este año? ¿Cuál es tu análisis en sí de manera resumida, digámoslo de alguna manera? ¿Cuáles son los puntos más relevantes que encontraste en tu análisis? Bueno, yo creo que el punto más relevante es que Estados Unidos, en este momento, el país principal, está teniendo una guerra interna, porque por un lado están los ideales de Trump y por otro lado están los ideales del Estado profundo. Los ideales de Trump hablan de que Estados Unidos ya es hora de que deje de ser el enemigo, el invasor que se mete solamente por recursos y que más bien se haga una alianza americana. Ejemplo. Pero también se habla de que el Estado profundo no quiere que se genere como ese Estados Unidos tan amigable, tan unido con América, sino que ve a América como una zona estratégica. Entonces, yo veo mucho, digamos, una guerra interna entre Estados Unidos, entre poderes. Lo segundo que veo es que China podría llegar a ser el mejor mercado, la mejor expansión, y China podría hacer que el oro triplique su valor. O sea, este año el oro se iría a la cima totalmente. Luego Ujú, veo una Rusia muy complaciente, muy reflexiva. Por eso casi no aparece en Economist, porque Rusia va a estar totalmente callada. O sea, de pronto podría parecer que se acabe la guerra de Ucrania. Eso es posible que pase este año. La guerra de Ucrania podría acabarse este año, ya que se han hecho acuerdos, presiones por Trump y Putin. Otra cosa que veo es que de pronto podrían haber problemas porque se habla de que la élite quiere controlar parte del campo, entonces necesita problemas climáticos para crear políticas y así apoderarse del campo. Entonces podrían haber de pronto tormentas, algunos temblorcitos y cosas así de pronto sanitarias, como un pequeño virus en ujú, diferentes partes. No un ujú, gran virus, sino un pequeño virus. Porque digamos, Estados Unidos, como te digo, tiene una guerra interna. Y el mismo Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, se ha salido de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si hay una política, esa política no se va a implementar en este país. Entonces, una guerra entre la medicina, la farmacéutica y también una guerra internacional de pronto por la tecnología, por la inteligencia artificial, por el avance, como un crecimiento entre quién tiene la mejor tecnología, quién tiene, digamos, por ejemplo, los robots más cercanos hacia el futuro, la expansión, el reemplazo de estos o la implementación de estos, la creación de nuevos sistemas como los carros eléctricos, el aumento de nuevos sistemas como por ejemplo los sistemas de casas inteligentes, la creación de pronto de las ciudades que estén más o que tengan más tecnología y también de pronto divisiones políticas en algunos países, especialmente en México, pues por el control tecnológico. Ejemplo, también de pronto divisiones en algunos países por las intervenciones, de donde se habla de la libertad de las dictaduras. Por eso aparece un puño haciendo ujú, referencia a la libertad de las dictaduras. ujú, Otra cosa muy importante de pronto es la guerra por el Ártico y la guerra por la Antártida, pues porque Inglaterra al no tener recursos tiene la Antártida, porque la Antártida tiene bases. El problema es que la Antártida también la tiene Rusia y la tiene Estados Unidos, entonces podría haber una disputa entre la Antártida o las zonas de la Antártida y el Ártico para mirar a ver quién toma el control de esos recursos, ya que pues la Antártida y parte, digamos, de lo que quiere Donald Trump, Groenlandia, tiene lo que se conoce como las tierras raras. Entonces, una guerra podría pasar.
en ese sentido, una guerra por la Antártida, una guerra por el Ártico. También Ujú, una división política, digamos, en el sentido de control en la alimentación, ya que como hay una guerra interna en Estados Unidos y una guerra contra el Estado profundo, se habla de un cambio de pronto en la alimentación, un cambio de pronto en las políticas, hacia unas políticas más como conservadoras. ujú, El fin del progresismo, el fin del wokismo y así. ujú, Eso es lo que veo para el 2026. correcto. Oye, Brian, continuando, volviendo un poquito a lo que es la lucha de poder, que ya nos dijiste en qué consiste el Estado profundo y la lucha que trae Donald Trump con ese Estado profundo, ¿tú crees que esa lucha podría terminar con la destrucción de Estados Unidos? Pues no, digamos, no me gusta ser catastrófico, pero la élite europea, todas las sociedades secretas que trabajan para la nobleza negra, ellos podrían hacer cualquier cosa para que ese presidente deje el país y de pronto podrían, digamos, cerrar acuerdos comerciales, podrían hacer que el dólar se desestabilice, podrían hacer una caída muy grande del dólar y eso haría que la gente le eche la culpa al presidente. Pero si, digamos, el presidente es más astuto, antes de que pase la gran crisis, se une con China y entonces como China tiene el oro, puede hacer que el dólar vuelva a tener el patrón oro. Si el dólar vuelve a tener el patrón oro, la economía se estabiliza. Pero mientras no haya ese acuerdo, la élite mundial podría hacer un ciberataque, o podría hacer una caída, o podría buscar, digamos, intervenir para que Donald Trump no logre tener el control de la Reserva Federal. Y se dice que eso ya está pasando, porque se habla de que hay un alcalde en Nueva York que lo pusieron precisamente para eso, para que ese alcalde sea como esa contraparte, como que contrarreste ese poder, esas decisiones de Trump y no permita que cambie las políticas económicas del sistema de la Reserva Federal, cuya matriz está en Nueva York. Entonces, para eso se necesita como esa división, una división política total. Y, Ujú. y el presidente y el alcalde estarían en una disputa y el más astuto sería el que terminaría tomando y dominando la economía del país. ¿Te refieres al alcalde de Nueva York que acaba de ganar el año pasado, Sí, señor. que es Correcto. antijudío? Exacto. De hecho, en la revista Economist hay un mensaje subliminal muy interesante, porque no solamente donde está el puño encarcelado, hacia los dos lados hay agua. Entonces, también se puede interpretar de que el puño levantado puede hacer referencia a la Estatua de la Libertad, porque la Estatua de la Libertad está precisamente rodeada hacia dos aguas. Ujú, Entonces, puede hacer referencia a que este año puede haber una disputa de una guerra interna, lo que yo decía, la guerra interna de Estados Unidos. ujú. ¿Crees que lo Ujú. estén proyectando a este amigo para hacerlo candidato más adelante, tal vez gobernador y presidente Esto de podría Estados ser si, digamos, se empeora la cosa en Europa con lo de los musulmanes y los migrantes. Si un presidente llega a ser musulmán, entonces muchos musulmanes lo apoyarían. Y recordemos que la gente que cree en el islamismo es una de las religiones más grandes de todas. Unidos? Entonces, la élite podría utilizar y hacer creer que están apoyando a los musulmanes solamente para sacar políticas de un presidente que quiere acabar con el Estado profundo. Tiene Mm, su lógica. Y eso le ujú, daría derechos a los países a que vayan a Estados Unidos, sin necesidad de tantos controles como los hace el presidente, porque el presidente de Estados Unidos hace muchos controles migratorios y a veces se ha metido en problemas por sus palabras, porque a veces de ujú, pronto es como muy prepotente y eso pues como que no le gusta a la gente. ujú, ujú. Sí. Correcto. Otra pregunta que te quería hacer. Este señor del que hablamos hace ratito, Daniel Stulin, en su libro de Metapolítica, él habla de 7 proyectos globales principales que están por la lucha del poder mundial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que también las familias que tú has mencionado deben de estar de alguna manera detrás de estos proyectos. Mm, Él habla, por ejemplo, que de estos proyectos civilizatorios que buscan establecer una predominancia y preeminencia mundial a través de sus propias estructuras de poder. Entre estos proyectos o los 7 proyectos que menciona es el proyecto del Gran Israel, el proyecto global que lidera Estados Unidos, el proyecto chino, el ruso, el de Inglaterra en conjunto con India y el proyecto de la propia Unión Europea y el último proyecto que menciona es el del Vaticano.
Su estructura de poder se basa en la ideología, su poder económico, su poder militar y sus agencias de inteligencia y espionaje, ¿no? Esas serían como las características de los principales 7 proyectos globales y cada proyecto pues maneja ciertos niveles de acuerdo a las características de poder que te acabo de decir. En en tu visión o de los 7 proyectos que te mencioné, ¿cuál a tu parecer lleva la delantera en esta lucha de poder y por qué razón? No, yo creo que el proyecto, digamos, que siempre, o sea, siempre ha sido el el sueño de Roma y el sueño, pues, de los jesuitas, es el ecumenismo, porque se habla que, pues, como el Papa, el ex Papa Francisco, en el 2021 él se fue a Emiratos Árabes Unidos y él construyó un templo donde había una iglesia cristiana, católica, una sinagoga judía y y una mezquita musulmana. Entonces, él mismo llegó y se reunió con ellos y dijo que este iba a ser el futuro de las religiones, que las Ujú. religiones se iban a unir y que como todos creemos en un solo Dios, entonces unámonos. Entonces, yo creo que el concepto desde la época de Hertz, con la Organización Sionista Mundial financiada pues por el Banco del Vaticano, ¿por qué el Vaticano financiaría a Israel? Bueno, el cardenal Gerard Müller, que fue muy amigo del Papa Benedicto XVI, él mismo alguna vez lo dijo, Israel es un proyecto del Vaticano, porque el objetivo de Israel es crear división en Medio Oriente. Esa división crea guerras, esas guerras crean acuerdos. Dentro de esos acuerdos se puede crear una división en el sentido de pensamientos. Cuando se crea esa división, entonces va a haber un caos total en Medio Oriente. Dentro de ese caos, el Vaticano o los jesuitas van a crear un orden. ¿Cómo van a crear el orden? Haciendo un acuerdo entre religiones. ¿Cuál va a ser el acuerdo entre religiones? De que se unan, de que dejen las divisiones, de que dejen, por ejemplo, de pelear por Jerusalén o quién es el heredero de Abraham, que todos se unan, que se cree una religión y así automáticamente con una sola religión se tiene el control de Medio Oriente, la única zona que nunca jamás ni el Imperio ni el Vaticano pudieron controlar. Entonces Israel es como un caballo de Troya. Por eso se dice que el sionismo no beneficia a los judíos, sino beneficia a los que están detrás de estos, los que ayudaron a venir. Porque desde que se creó Israel, solamente han pasado problemas, guerras, divisiones, y por culpa de eso, en países como Estados Unidos, Argentina, Australia, han habido atentados contra los judíos, que incluso esos judíos no tienen nada que ver con el Estado, pero aún así, por ser judíos, los atacan. Y por el otro lado, se ha creado la división de las migraciones musulmanas a Europa. O sea, es como si alguien estuviera tratando de hacer ver a los judíos como los enemigos y a los musulmanes como los enemigos. Una división total. Entonces, que se odien y a lo último todo mundo acepte unir las religiones para que no haya más pelea. El problema es que si las religiones se unen, va a ser peor, porque si las religiones se dividen estando separadas, imagínense estando unidas. Ujú. Entonces, por eso Albert Pike, el hombre que escribió las 3 guerras mundiales, y Guillermo Mazzini, ellos dijeron que la tercera guerra mundial iba a ser una guerra entre el pueblo hebreo y el pueblo árabe. El pueblo hebreo y el pueblo árabe, y el objetivo iba a ser controlar la religión, controlar la sociedad, controlar el pensamiento, controlar también, digamos, las iglesias y unirlas en un solo ecumenismo e implementar una nueva ideología. Y esa ideología sería una división. ¿Por qué? Porque las religiones al estar unidas no van a durar mucho tiempo. Entonces va a reinar algo que se llama la incertidumbre. Y esa incertidumbre, uno de los grandes, que fue Manly P. Hall, que fue masón, y otro que se llama Bill Ryan, que estuvo cerca de la masonería, dicen que lo que van a hacer es que van a implementar un sistema donde la gente ya no crea en Dios. Porque como tanta maldad va a haber, porque, pues, o sea, una división total, una unión va a crear una división, que las religiones siempre han sido egoístas. Entonces va a haber tanta maldad que la gente va a querer dejar de creer. Y ahí es donde se va a implementar un sistema, que es el sistema que habla la famosa Biblia, de la bestia, donde la bestia lo soluciona todo. Entonces, un ateísmo
y creer ciegamente y fielmente en la ciencia y en el hombre que va a solucionar el problema, que sería el anticristo. Ujú. Entonces, es como acabar la religión. Se une, se acaba, se destruye, se crea un nuevo sistema, un nuevo pensamiento, nace un agnosticismo, un ateísmo, se acaba eso y se crea un sistema totalmente tecnológico, que es el Wow, último reino, como dice la Biblia. wow. El Entonces, ese es imperio del Apocalipsis, pues el que surge en el Apocalipsis. ese es el plan. El plan con Israel es cogerlo como caballo de Troya. Ujú. Esto Mm. conecta con la siguiente pregunta que traía para ti. Entonces, ¿qué es realmente el Vaticano y por qué tiene tanto poder? El Vaticano en realidad es una institución creada, como dijo el Papa Benedicto XVI, es una institución, es el cuartel general del mundo. ¿Por qué? Porque tiene toda la información de la antigüedad y el que tiene el conocimiento tiene el poder. Mm. No solamente eso, es el heredero del Imperio Romano. Entonces tiene la ley marítima, la ley eclesiástica, la ley internacional y muchas leyes que aún se siguen cumpliendo. Mm. Tercero, tiene la religión más, digamos, en el sentido más influyente porque han creado iglesias y han creado movimientos y grupos, que es la Iglesia Católica, que dicen que han cogido esa iglesia y con esa iglesia han cambiado la historia, pero no lo han hecho para Jesús, sino han utilizado el nombre de Jesús para sus propios beneficios y sus propias doctrinas, ya sea para que el ser humano no piense en el mundo verdadero, como se dice que existe mundo físico, mental, espiritual, sino que simplemente siga dogmas, que crea cosas que supuestamente son la verdad. Y porque también se dice que el emperador Constantino y la familia Máximo se dieron cuenta que lo único que no se puede cuestionar en la tierra es a Dios. Entonces, si ellos se hacen pasar por Dios y se hacen pasar por los supuestos representantes, nadie nunca los va a juzgar, nadie nunca los va a encarcelar, nada. Ese es el Ujú. secreto del Vaticano. ¿Por qué se volvió una religión? ¿Por qué se volvieron una supuesta iglesia? Porque nadie lo sospecharía. Wow. Lavan su nombre. Pero nada es para siempre, porque el Papa Benedicto XVI fue el hombre que terminó revelando parte de los documentos secretos, que fue el escándalo del Batilix, y que Ujú. curiosamente él mismo dijo, yo no voy a volver al Vaticano nunca más, pero lo enterraron en el cementerio del Vaticano. Entonces, ahí hay algo curioso. Benedicto no quería volver, entonces ¿por qué lo enterraron en ese cementerio? ¿Por qué no lo enterraron allá en Alemania? Eso es lo Ujú. que uno lo pone a pensar. Y que Benedicto haya renunciado y él mismo haya dicho que el Vaticano no sigue a Cristo es algo cuestionable. Pero lo más interesante es que el famoso mayordomo y el cardenal Gerard Müller también renunciaron. Entonces, ahí es donde uno se pone a contar. Después de eso, empezaron a salir cosas de que el Vaticano había financiado a Hitler, el Vaticano financió a tales, financió las guerras de acá, el Vaticano controlaba a Inglaterra, los Rothschild, la CIA. Empezaron a Ujú. salir documentos que empezaron a decir la verdad sobre esa organización. Ujú. Entonces, por Y eso es el imperio disfrazado, más bien. Esa es la realidad. en la Biblia se da a entender que el Vaticano va a caer. ¿Tú crees que va a caer el Vaticano? Pues yo creo que sí podría caer porque se habla que se levantaría pues un nuevo gobernante y ese gobernante traicionaría a los otros y ese sería el verdugo más grande de la tierra. O sea, al principio es bueno, pero después empieza a sentirse como Dios y a obligar a la gente. O sea, es la famosa gran tribulación, es la famosa gran tribulación, que Ujú. tanto dicen que sería como cuando la tecnología esté tan, pero tan, el ser humano esté tan contaminado que ya no haya libertad, todo sea control. Control por aquí, control por acá, control. Usted va a sacar dinero, control. Usted va a la calle, control. Usted está en la casa, control. Ujú. Habría seguridad, habrían menos crímenes, pero todo estaría controlado. Entonces, no existiría la libertad por nada del mundo, ni siquiera el Ujú. pensamiento. Ujú. ¿Qué secretos crees que esconda la biblioteca, la famosa biblioteca del Vaticano? La Biblioteca del Vaticano, de lo que se ha investigado y lo que ha dicho, por ejemplo, Jorge Guerra, es que en la Biblioteca del Vaticano está toda la historia antigua, manuscritos, mapas, cartas,
incluso también bibliotecas enteras, como por ejemplo la Biblioteca de Atenas, de Persia, de Alejandría, que son las tres bibliotecas más importantes. Por eso se dice que es tan poderoso. Hay hombres que se han metido y han sacado libros, y por eso se ha sabido de Tomás, los libros apócrifos como el libro de Enoch. Todo eso ha salido Mm, gracias a gente que se ha infiltrado. Pero el Vaticano tiene el poder más grande porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. ujú, Tienen todo tipo de conocimientos, incluso conocimientos espirituales, porque hay personas que han tratado, no sé si alguna vez has escuchado sobre los viajes astrales, de ujú, que han tratado de llegar al Vaticano y hay algo que no lo mm. permite. Sí, había escuchado eso. Ujú. Es por Exacto, medio del espíritu, ¿no? Del viaje del espíritu. Mm. así es. O sea, quiere decir que hay algo que hay que no se puede llegar ni por medio de viaje astral, ¿no? Lo tienen muy protegido. De hecho, de hecho el Vaticano está más protegido que todos los presidentes. En todo Wow. lado hay ojos, no solamente la Guardia Suiza, sino también instituciones que trabajan para el Vaticano como los jesuitas, porque los jesuitas no son sacerdotes, son militares. De hecho, en el mandato, digamos, en el documento jesuita, habla una cosa que no tiene nada que ver con Jesús. Se supone que siguen a Jesús, pero en el testamento dice lo siguiente. Los jesuitas nos comprometemos a hacer que todo mundo obedezca al Papa, pero nunca dicen a Dios, nunca dicen a Jesús. Entonces ahí es donde hay una corrupción, porque los jesuitas fueron los que, digamos, fueron los que llegaron a América, utilizaron a los españoles, robaron, fueron a Paraguay, hicieron muchas Ujú, cosas malas que se les acusa. Por eso mm, fueron expulsados también varias veces. sí. Qué interesante tu análisis que hiciste en The Economist. Tiene varios ángulos, varias aristas que lo hace bien interesante. De todos los puntos que mencionaste, tal vez yo rescataría o el más importante a mi ver, tal vez sería la carrera tecnológica. ¿Estoy en lo cierto o cuál consideras tú que sería el punto más importante? Sí, la carrera tecnológica, porque el futuro es la tecnología, o sea, ya lo que fue anteriormente, como por ejemplo lo que fue pues la industria petrolera o parte de las guerras por ejemplo, controles por parte, digamos, por ejemplo, de las dictaduras o también controles por parte del campo, ya todo eso pasa a segundo plano, porque es que la tecnología es la que va a tomar la decisión y el que controle la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, pues va a ser el líder mundial. O sea, aquí ya no es cuestión de dinero, sino es cuestión de conocimiento, de crecimiento, de financiación de tecnologías. Por Mm, eso es que Estados Unidos, China y Rusia quieren hacer como esa conexión. En vez de pelear quién tiene el mejor tecnología, más bien unirse. Porque mm, también, digamos, en economía se habla de una unión entre Estados Unidos y China. Porque una cosa que la gente no se fijó es que cuando en Economist tratan de crear, digamos, divisiones o enemigos, los ponen de diferentes colores. Pero curiosamente el presidente de China, que es Xi Jinping, que sale del lado izquierdo, y el presidente Donald Trump tienen el mismo color de corbata. Entonces, haciendo referencia a que va a haber una alianza entre esos dos países. ujú. Mm. Interesante, interesante eso. Precisamente te iba a preguntar quién crees que fuera ganando la carrera tecnológica, pero ya me diste la respuesta. Va a haber como una unión, no una competencia como tal, ¿es correcto? Correcto, Ujú. así es. Muy bien. Otra preguntita que me gustaría hacerte es la relación de poder Rusia, China y Estados Unidos. Entonces tú la estás visionando como una alianza más que una competencia entre ellos. Sí, una alianza porque Trump, el actual presidente de Estados Unidos, Putin, el actual presidente, y Xi Jinping, ellos tienen un mismo pensamiento. Ellos quieren un mundo más como, no tan controlado, pero sí en el sentido más tecnológico, sin tantas guerras, sin tanta división y sin tantos problemas comerciales. Porque las sanciones, digamos, de Estados Unidos a China, a la hora del té, los chinos, pues no les afecta, porque a pesar de las sanciones y a pesar de todo, China ha tenido más éxito que en algunas empresas estadounidenses, como por ejemplo Temu, o Shein, o TikTok. Entonces, yo creo que Estados Unidos ya lo ha pensado muy bien y ha dicho, pues, si los chinos son poderosos, nosotros somos poderosos
y Rusia es poderoso. Si nos unimos los tres, podemos crear una élite contra la élite europea. Más o Ah, menos podría ser ese plan. Y eso tendría que ver con el BRICS, ese ujú. sistema. Pero entonces tú ves a Estados Unidos siendo parte del BRICS. Yo creo que sí, porque Donald Trump es un hombre que él quiere una expansión, pero no quiere hacer guerra en el sentido como lo hacían los otros presidentes. Él quiere que los países acepten políticas sin necesidad de hacerles guerra, sino simplemente hablándoles. Entonces el BRICS es una oportunidad porque él mismo se negó a implementar el dólar digital y eso le creó problemas con el Banco Central Europeo, el Banco de Pagos Internacionales. O sea, Mm. si Donald Trump no quiso aceptar que su país llegara a la moneda digital, es porque entonces va por otro lado. ¿Tendrá algo que ver el Bitcoin ahí para que no haya aceptado el dólar digital? El Bitcoin podría ser porque se habla que el Bitcoin podría ser la moneda de reserva en los bancos. Y Ujú. Rusia, China y Estados Unidos sí han tenido inversiones del Bitcoin. De hecho, se dice que el Bitcoin este año, el Club de Roma, habla de que el Bitcoin va a tener una subida inminente. Ujú. Y luego también yo he escuchado que, por ejemplo, Donald Trump Jr., Barrón, tienen inversiones importantes, ¿no? En Bitcoin. Correcto. Eso a lo mejor tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Para haber parado lo que es el dólar digital como tal. Exactamente, porque ellos ya no quieren depender de, por ejemplo, de los bancos centrales, sino ahora ellos quieren crear un banco para ellos mismos. Es el banco del BRICS. Ok, interesante. Otra pregunta que tengo para ti, ¿verdad? Ya llegando a las últimas preguntitas que tenía aquí para nuestra entrevista, eh, vamos a hablar de lo que es un tema que está ahorita de moda, que hace ratito ahí lo tocamos o lo mencionaste por encimita, el conflicto de Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Que conflicto entre comillas. Yo vi que hace unas semanas mencionaste tú que el cártel de los soles no existía y mucha gente te empezó a comentar que cómo era posible, que no es cierto, bla, 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 y ya está ahorita confirmado por parte del Departamento de Justicia que no existe, ¿no? Entonces ese fue un gran punto, un gran acierto para ti. ¿Qué hay Sí. detrás de este conflicto entonces realmente si ahora ya están diciendo que efectivamente Maduro pues no era el líder de ningún cártel de los soles? ¿Por qué Estados Unidos decidió llevárselo y qué es lo que están buscando ellos realmente? Es interesante, digamos, saber las cosas, pero digamos, nosotros tenemos que mirar los años, tenemos que mirar mucho 2025, especialmente el mes de marzo, porque en el mes de marzo Donald Trump se reunió con un príncipe en Emiratos Árabes Unidos, el príncipe árabe, para acabar la guerra con Israel. O sea, que los árabes y los israelíes dejen las armas y se acabó la guerra y las invasiones. Resulta que él tenía a su yerno detrás de esos acuerdos, pero para el príncipe árabe saudí no le convenció mucho, digamos, los proyectos que tenían a futuro con la gente árabe y la gente judía. Entonces al mismo Donald Trump le tocó ir hasta allá. Tocó ir hasta Emiratos Árabes Unidos, empezar a hablar con el príncipe árabe y entonces él le prometió de que los judíos se iban a comprometer a que iban a respetar el derecho internacional y que los árabes se comprometían a que entonces también iban a respetar el derecho internacional de los judíos. Árabes y judíos podrían convivir sin necesidad de guerras y sin necesidad de uno decirle al otro que la religión está equivocada. Sin armas, Estados Unidos ya no iba a financiar más guerras y que Estados Unidos le iba a decir a la OTAN de que ya no se metirán más en los países de Medio Oriente como Siria o como por ejemplo el Líbano o Cisjordania, sino que se iban a echar para atrás después del acuerdo. Sin embargo, el príncipe árabe dijo, está bien, nosotros aceptamos. Luego Trump se reunió con los líderes de Israel, del Knesset, especialmente el presidente Isaac Herzog, y el presidente le dijo al señor Donald Trump de que se reuniera con el primer ministro para que, pues como él era el que estaba con la guerra de Palestina, entonces Donald Trump trató de pactar, pero el famoso Netanyahu dijo que no, él no estaba de acuerdo, que se acabara la guerra, que porque ellos primero nos atacaron y que como decía Golda Meir, que tú no puedes negociar con tu enemigo. Entonces Donald Trump se puso bravo y entonces dijo Netanyahu, pues si usted sigue en su guerra, haga su guerra.
yo no voy a intervenir. mm, Y entonces Netanyahu siguió con la guerra, se acabó la guerra de Palestina. ¿Qué pasó? El príncipe árabe le dijo que a Donald Trump, bueno, ¿y qué pasó? ¿No era que iba a hablar con el presidente de Israel, el primer ministro? Entonces Donald Trump le dijo, está bien, voy a volver a hablar. Fue otra vez y se reunió en Israel y entonces le dijo a ellos, ¿qué necesito hacer yo para que ustedes dejen de hacer la guerra? Entonces los rabinos y el gran rabino israelí dijo, si quieres salvarnos y que nosotros no hagamos más invasiones o que no busquemos acabar con nuestros enemigos, construya el tercer templo. mm. Entonces Donald Trump dijo, ¿qué necesito para el tercer templo? Ellos dijeron, si usted va a construir el tercer templo, necesita el arca de la alianza. Pero el problema es que no tenemos el arca de la alianza. La hemos buscado por años y no la hemos encontrado. Entonces, curiosamente, se habla de que Donald Trump se puso a investigar. Me imagino que Donald Trump puso a una persona a investigar, a mirar, y de pronto leyó un libro, los libros apócrifos de Salomón, donde habla de una de las tierras con las estrellas arqueadas, que el ángel Chaziel, el ángel de las tormentas y los rayos la protege. Entonces, llegaron a la conclusión de que había algo en Venezuela. Wow. Venezuela era la profecía. Y curiosamente hay una zona en Venezuela, la única zona en Venezuela donde todos los días caen rayos. En el mundo, no solamente en Venezuela, el Catatumbo. El Catatumbo. La historia indígena del Catatumbo, de los Carina, dice que ellos recibieron un artefacto de unos hombres que vinieron de Europa y les dijeron que tenían que esconderlo. Ellos lo escondieron en el monte y se habla que era precisamente lo mismo que escribe la Biblia, el Arca de la Alianza. La escondieron allá para que los enemigos nunca la encontraran, ni los templarios, ni los jesuitas, ni los masones, ni ninguno. Entonces dice que Donald Trump podría ser el elegido para construir el tercer templo y hacer la paz con el príncipe árabe, pero para eso necesitaba el Arca de la Alianza. Entonces, lo curioso es que de un momento a otro, después de la reunión con el príncipe árabe, pasaron como 3, 4, 5 meses y ahí fue cuando Donald Trump empezó a decir que Venezuela y 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 después dijo que había un cartel y Mm. adivina en qué zona, en el Catatumbo. El mismo que el Curiosamente. cartel estaba en el Catatumbo. Ujú, Entonces, a mí se me hizo raro, yo dije, tantas zonas de Venezuela y preciso el Catatumbo. ujú. O sea que el Arca de ¿Mm? la Alianza podría estar en Venezuela. Es, exactamente, pero para que nadie piense, él lo disfraza simplemente con lo del petróleo y habla estas palabras y dice esto y lo otro, pero a la hora del té, no, así como dicen, no se nos haga raro que este año de pronto se vaya y se reúna con el príncipe árabe y vaya y firme la paz y, ayude, y construya el tercer templo que los hebreos tanto están pidiendo. Ujú, Entonces, si eso llega a pasar este año, entonces Venezuela tenía la respuesta. Porque curioso, entra a Venezuela, administra Venezuela y después sí hace la paz, entonces ¿de dónde vino el Arca de la Alianza? Es lo que la ujú. gente se debería preguntar. ¿Y tú crees Mm. que tendrían que hacer pública esta información si fuera encontrada el Arca de la Alianza o todo lo Yo harían creo que por eso lo debajo van del a agua? publicar, pero con los años. O Ah, sea, no este año porque todo eso tiene que ser secreto, porque supone que si alguien sabe que van a hacer la paz, de pronto la puede sabotear. O podrían meterse con el presidente o con el príncipe árabe, o podrían poner una bomba. Entonces es mejor que lo hagan en silencio y ya después cuando tengan todo preparado, ahí sí lo muestran en los medios, cuando se ujú, firme el tratado. Que muchos dicen que eso podría ser una profecía de la Biblia, cuando se construye el tercer templo y se acaba la guerra en Medio Oriente. sí. Wow, qué Mm. interesante, ¿eh? Cómo nos lleva un tema a otro tema y al parecer todo está entrelazado, ¿no? Está bastante interesante tu análisis, lo estoy disfrutando mucho. Otra preguntita acerca del conflicto de Venezuela. Entonces, ¿esto para ti eh, será un engaño más por parte de la CIA para controlar los recursos naturales de Venezuela? Por otro, viéndolo de otra manera, ¿no? Aparte de lo que me acabas de platicar de la alianza, entendiendo que la CIA pues ya lleva décadas operando de esa manera y su función principal pues efectivamente es derrocar gobiernos en favor de los intereses corporativos transnacionales de Estados Unidos. Sí, eso es verdad. Es verdad porque la CIA siempre, digamos, ha sido una entidad que nunca va conectada con el gobierno de Estados Unidos. Un ejemplo, digamos, si el presidente actual de Estados Unidos le pide registros al FBI, el FBI le entrega registros.
Si le pide registros al Departamento de Defensa, el Departamento de Defensa le entrega registros. Pero si él se llega a meter con la CIA no le entrega registros. Y eso era lo que Kennedy, el presidente, el expresidente de Estados Unidos, decía. Decía, ¿cómo es posible que yo siendo el presidente no pueda entrar a las oficinas, no me entreguen los registros? Es como si fuera una sociedad secreta. Él se puso a investigar y descubrió que, curiosamente, la CIA está conectada con el Vaticano. ¿Por qué? Porque el fundador de la CIA fue un estudiante de la Georgetown en Washington. Y curiosamente, él terminó creando la CIA unos años después. Pero lo más interesante, Uriel, es que la mayoría de los directores, el 70% de los directores han sido egresados de la misma universidad. Wow. Entonces, tantas universidades que hay en Estados Unidos y la misma universidad jesuita sigue poniendo a los directores. Por eso la CIA se dice que está conectada con el MI5, el MI6 y el Mossad, que están controlados por los jesuitas del Vaticano. O Hubo sea, un los hombre jesuitas estarían detrás de estos tres que, organismos. exactamente, de hecho hubo un hombre que fue jesuita francés llamado Michael Foucault, y al mismo le preguntaron, señor Foucault, ¿es verdad que las agencias de inteligencia están conectadas con la Compañía de Jesús? Y él mismo lo dijo, efectivamente. ¿Por qué? Porque las fundaciones de las agencias, todas, curiosamente, siempre son orquestadas por alguien que estuvo en una escuela muy vinculada al Vaticano y a los jesuitas, tanto en Inglaterra, en Israel y en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en Israel, el Mossad, el Mossad nació gracias a una persona que, primero, ellos nacieron en Inglaterra, nacieron de una familia judía que estudiaron en una universidad jesuita y llegaron a ser incluso agentes del MI5 británico, y después el MI5 británico los envió a una misión a Medio Oriente, en Israel, a la familia Moses Levy, a que creara el Mossad, para que así Inglaterra tuviera control de Israel. Y a los otros, al señor Tenet, lo enviaron a Estados Unidos a que creara la CIA, la Central de Inteligencia. Entonces, por Ujú. eso esas organizaciones son muy corruptas en todos los sentidos, porque no sirven a un gobierno, sirven a corporaciones, entidades y sociedades secretas. Y eso era lo que a Kennedy no le gustaba, porque hay tres organizaciones en Estados Unidos que sirven a intereses que no son estadounidenses, que ¿Qué son son? la Reserva Federal, la CIA y el CFR, que es el Consejo de Relaciones Exteriores. Él trató de acabar con esos tres. A eso se le llama el Estado profundo. Ah, ok. Que el CFR Mm. es el que como que manda las directrices de geopolítica mundial, ¿verdad? Exactamente. Ujú. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué la CIA tiene el poder como de controlar o de que el gobierno de Estados Unidos le ceda una gran parte de su presupuesto casi con recursos ilimitados? ¿Cómo es que no pueden controlar esa parte de los fondos de la CIA? Porque como bien acabas de decir, pues la CIA sirve a sus propios propósitos, ¿no? ¿Cómo es posible que no puedan tener un control sobre la CIA, el gobierno, si ellos son los que proveen de fondo a la CIA? Porque básicamente el gobierno de Estados Unidos es solamente como una corporación, o sea, ellos siguen órdenes y la CIA es el jefe, esa es la realidad. La CIA es el jefe porque fue creada por una sociedad secreta y esa sociedad secreta es considerada la sociedad secreta más poderosa de la Tierra. Entonces, si la sociedad secreta más poderosa de la Tierra creó agencias de inteligencia, las agencias de inteligencia las hicieron para eso, para tener control dentro de los países y controlar a los gobiernos y al mismo gobierno dentro de ese país. Así que si pronto un ejemplo, alguien viene a hablar mal de la CIA, entonces lo desprestigian, lo desestabilizan, lo neutralizan, hacen cualquier cosa, porque es que la CIA es como ese sistema que crearon para proteger intereses, como por ejemplo lo de Jeffrey Epstein, lo de Cuba, parte de las mafias, los carteles y cosas así. Ujú. Entonces, se pudiera decir que la CIA es parte de esa estructura de poder supranacional que está por encima del gobierno americano. Totalmente, Por eso, totalmente, por totalmente, eso no lo porque pueden la CIA controlar. rinde cuentas. Ujú, correcto. Ujú. Otra pregunta que tengo para ti es acerca de la familia Trump. Para ti, ya ves que se habla mucho de este señor Jared Kushner, ¿no? ¿Cómo Sí, se llama? El esposo de Ivanka. ¿Para ti él sería un candidato real a ser el anticristo?
Kushner tiene cosas interesantes. Mucha gente cree que podría ser el anticristo porque, digamos, el hombre es diplomático, mueve masas y pues es muy al lado de Donald Trump. Pero digamos que la teoría cae cuando Donald Trump lo saca del gobierno. O sea, cuando él deja, digamos, de volverlo como una especie de asesor, sino ya se vuelve simplemente una persona normal, del común, es familiar. Y Mm, cuando Donald Trump toma, digamos, el control o la decisión con el príncipe árabe, que era el que se supone que Kushner tenía que haber convencido, pero no, a Trump le tocó, entonces por eso no es el anticristo. Pero detrás de Trump sí puede haber un hombre que es muy conectado al anticristo porque muchos de los hombres que han trabajado con, no con Trump, sino con ese empresario, como por ejemplo Peter Thiel, ha dicho que él conoce el anticristo y que el verdadero anticristo va a entrar es por la tecnología, que él va a implementar tecnologías y le va a poner chips a las personas y va a poner robots a trabajar. Entonces, curiosamente se habla de que uno de los hombres que ayuda a subir a Donald Trump a la presidencia es Elon Musk. Y Elon Musk ha sido el único hombre que ha propuesto chipear a los humanos, propuesto la tecnología cuántica, propuesto lo de la renta básica universal. Y sus propuestas, a pesar de que suenan muy geniales, se miran muy cercanas como a ese anticristo, porque es que se dice que el anticristo entra al templo y ujú, lo profana, pero muchos piensan que el templo puede ser Jerusalén, pero en realidad se dice que el templo es el cuerpo humano. mm, Cuando entra a donde está Dios, que es la conciencia, lo profana y se hace pasar por Dios, lo chipea. Curiosamente, Elon Musk tiene mucho el símbolo de la X y en el antiguo hebreo, la X hace referencia al 6 y también hace referencia a una marca, a un sello. Entonces, por eso se dice que Elon es más, como más candidato y no solamente porque la gente lo supone, sino porque es el líder mundial en el sentido de tecnología. Y él mismo lo ha dicho que podría salvar al mundo. O sea, tiene muchas características que el anticristo tendría. Habla ujú, grandes cosas, crea grandes proyectos, viene con gran poder, porque Trump está a favor, China está a favor, Rusia está a favor, el Papa está a favor. O sea, es como el hombre perfecto mm, para llegar a mejorar el mundo, pero controlándolo. mm, mm, Y además él no cree en Dios, porque a él le preguntaron una vez, ¿usted cree en Dios? Y él hizo una cara toda extraña y dijo, hay cosas importantes, pero las cosas deben mejorar. Así lo dijo. No dijo nada más, o sea, literalmente no cree en Dios. Y el solo mm, hecho de que quiera que los humanos convivamos con las máquinas está violando la creación de Dios. Por eso dice mm, que el anticristo usurpa la creación. Lo mismo también habla de que el anticristo se posiciona como el líder mundial. Y curiosamente la tecnología y la inteligencia artificial, el Bitcoin y esas criptomonedas han tenido conexiones con ese empresario. Y que mm, un empresario, Peter Thiel, diga que el anticristo lo conoce y que ya sabe que él va a controlar toda la tecnología y con la tecnología va a dominar el mundo, y que lo conoce, y que el único socio que ha tenido tecnológico es Elon Musk, ujú, es muy claro. Y que sí, el Papa ya estaba a favor, Trump está ya a favor, Milei, la gente que cree, no cree, y mucha gente lo tome. Incluso la ciencia una vez sacó de que Elon Musk quería traer a Dios mediante la inteligencia artificial. ¿Mm? ujú, Entonces, por ahí va por ahí yo digo que ese es el candidato más probable. Incluso en ujú, The Economist 2025 aparece un rostro y le han hecho muchos análisis y han llegado a la conclusión de que es él, de que es Elon. ujú. O sea que Mm. digamos que Elon ahorita el momento o actualmente es el hombre que tiene la aprobación de otros hombres más poderosos que dominan ciertas regiones, ciertos campos De diferentes, hecho, ¿no? De hay una poder. cosa curiosa, Uriel, y digamos que se dice que las películas muestran verdades, verdades ocultas, o sea, primados negativos, secretos de este mundo. Curiosamente, se habla de que la familia Mazzini, o sea, los que crearon el nuevo orden mundial, el concepto, esa familia se fue cambiando de apellido a lo largo de los años porque tuvo muchos exilios. Pero a los últimos, ellos se casaron con una familia francesa que fueron los príncipes de Mónaco llamados los Martignon. Y esa familia Mazzini se cambia el apellido a Grimaldi y se vuelven los príncipes de Mónaco.
muy conectados al Vaticano y muy conectados a la nobleza negra. Entonces, si alguien quisiera darle poder a alguien, el príncipe de Mónaco. Entonces, ahora, curiosamente, Elon Musk, antes de que se volviera muy famoso, él estuvo en una reunión con los de Mónaco. Y en una película de Iron Man aparece Elon Musk reunido con varios líderes mundiales y el príncipe Grimaldi. Entonces, a mí se me hace curioso por qué ponen ese mensaje subliminal de que Elon se reúne con el príncipe Grimaldi. Porque curiosamente, todos los que se reúnen con ese príncipe siempre terminan teniendo poder sobre algo. Por ejemplo, cuando el señor Eisenhower, bueno, el que fue presidente de Estados Unidos, que mucha gente creía que no iba a ser presidente, él se reunió y terminó siendo el presidente. Por ejemplo, cuando este señor, ¿cómo se llama este? El que fue el militar, el que fue creo que Charles de Gaulle, que fue uno de los más importantes en la Segunda Guerra Mundial, también se reunió. El que llegó a ser el dueño de BlackRock también se Mm, reunió con él. El que ujú, llegó a ser el presidente de la organización esta de ILGA World para el progresismo y el wokismo a nivel internacional, también se reunió. El que llegó a ser mexicano, presidente de Banco de Pagos Internacionales, también se reunió. Entonces, todos los hombres que pasan por el príncipe Grimaldi tienen que ver con el poder mundial. Y se mm, habla de que la descendencia de Grimaldi está conectada a la serpiente. Y en la Biblia se dice que el único que le da el poder al anticristo es la serpiente. Entonces, si nosotros miramos todo el linaje del Imperio Romano y lo conectamos a Grimaldi, ellos son la serpiente antigua porque son un imperio y están conectados y tienen muchas conexiones, digamos, con Persia, Egipto y así. Entonces son la serpiente. Entonces el anticristo es un hombre que le entregan el poder. Y curiosamente esa reunión de Elon Musk con el príncipe Grimaldi no es casualidad. Y la película de Iron Man, de tantos empresarios, ¿por qué pusieron solamente a Elon Musk reunido con el príncipe Grimaldi? ujú, Entonces, ahí es donde uno empieza a cuadrar las piezas en ese quién va a ser el que va a gobernar. ujú. Qué interesante todo tu análisis y cómo lo vas conectando, ¿no? Una cosa con otra, un personaje con otro. La verdad es Mm, que yo también coincido con todo lo que tú estás diciendo, ya escuchándote más a profundidad. Está todo conectado y está muy lógico, ¿no? Vas agarrando los mensajes y los vas decodificando de alguna manera. Por eso sabía que iba a estar muy interesante este episodio que iba a grabar contigo y la verdad me estoy quedando con un excelente sabor de boca de todo tu conocimiento, Brian. Te vuelvo a agradecer por estar aquí. Bueno, mm. ya mi última pregunta ya para cerrar este gran capítulo, este gran episodio que me ha gustado mucho. Hace rato comentabas que el Vaticano pues está detrás de Israel y el proyecto Gran Israel como tal, ¿no? Exactamente. ¿Qué crees que vaya a suceder ahorita con el conflicto que se avecina entre Irán e Israel? ¿Estallará la guerra? ¿Se contendrá? ¿Entrará Estados Unidos? ¿En qué Eh, piensas que va a terminar esto? Yo creo que Estados Unidos, antes de que Irán ataque, va a haber una intervención. O sea, Estados Unidos se va a meter, va a atacar, pero no va a atacar a la gente, sino va a atacar es al gobierno. Va a atacar. Y eso le va a dejar claro a Irán de que no va a iniciar la guerra. Porque se dice que realmente, digamos, lo que va a pasar, y mucha gente lo ha predecido y hasta lo ha soñado, es que Donald Trump va a hacer la paz en Medio Oriente con el príncipe árabe. Se va a hacer la paz, se va a firmar, esa paz va a durar un buen tiempo, pero se dice que Israel, alguien en Israel, muchos dicen que puede ser Netanyahu o una persona que tenga un pensamiento similar, va a violar el acuerdo, porque hay un país en el mundo que también ha dicho que por más que se firme la paz, no va a aceptar nunca a Israel, y es Pakistán. Y el año pasado, Pakistán amenazó a Israel de que si Israel seguía expandiéndose a Cisjordania, como Pakistán sí tiene armas, Ujú. lo iba a atacar. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una reacción le dijo a Netanyahu y a todo el grupito israelí, no, no se vayan a meter en Cisjordania. Si se meten en Cisjordania, se las van a ver con Estados Unidos. Y Ujú. ahí fue cuando Benjamin Netanyahu, el famoso primer ministro, llegó y dijo, Estados Unidos siempre ha sido un socio, pero nuestros verdaderos aliados son los cristianos. Entonces es como si hubiera una división, como si supuestamente
Netanyahu no quisiera ser parte de los acuerdos, sino quisiera seguir expandiéndose. Y Pakistán tampoco. Entonces, por eso dice que este año Pakistán e Israel podrían generar algo. Pero el problema no sería ese. El problema sería, se firma la paz, Israel viola el acuerdo, ¿y qué va a pasar? Todos los países se van contra Israel y Ujú, dicen que se cumple una profecía, la ujú, profecía de que todos lo rodean, como dijo ujú, Jesús. ujú. Que es del Apocalipsis, ¿no? Ya esa profecía. Esa es la última, El Armagedón. las últimas señales. Y Ujú, es que eso es posible porque miremos el panorama. Uno entra a YouTube y uno busca Israel y el 90% de los comentarios son negativos. Y pues sí, es verdad, porque a la hora del té, pues como ha logrado, pues no digamos Israel y los cómplices y todo, pues han hecho cosas malas. Entonces la gente como que ya le tiene ese odio, ya lo tiene ahí. Entonces si llega a dispararse una guerra contra Israel, estoy seguro que muchos países se van a ir en contra y se ujú, cumple la profecía. No ujú. es que Donald Trump sea el anticristo, solo que Donald Trump es parte de la profecía. Y hay personas que dicen que Trump hace referencia a la trompeta. Es Eh, curioso, pero sí, porque en inglés trumpet es trompeta. Curioso, ujú. muy curioso. No lo había Mm, escuchado, pero ahorita que haces alusión a eso, tiene sentido, sí, ¿no? Sí. mm, Pues la verdad, es un placer escucharte, Brian. Yo soy asiduo de tu contenido en tu canal. Siempre nos ayudas ahí a activar ese pensamiento crítico con tus posiciones, tus opiniones, tus ideas, tus teorías en algunas ocasiones. La verdad, yo aprendo mucho, me entretengo mucho y siempre quedas con ganas de haberte escuchado un poquito más, ¿no? Y por eso fue también que te estuve buscando para poder hacer este episodio. Espero también te haya gustado la entrevista que tuve aquí contigo. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaste. Voy a poner yo todas tus redes aquí en los videos que estés subiendo. Para todas las personas de Leo Powerful que no conocen a Brian Goldstern, lo encuentran así por su nombre, ¿verdad, Brian? En el TikTok, sí, que así es, es. que es una de las redes donde está más fuerte Brian. Se lo recomiendo ampliamente. ¿Haces en vivo casi todos los días o todos los días? Pues sí, hago en vivo todos los días porque digamos que casi siempre hay información nueva. Y Ujú, pues digamos que creo que, creo que yo creo que puedo, digamos, como que tener una misión, no sé, o sea, creo que ese es mi propósito de vida porque todo ocurrió de una forma muy interesante, León. Se lo voy a ujú. contar. A ver. Resulta que a mí no nunca me gustó TikTok, porque yo siempre veía TikTok como tonto, como aburrido, con los bailecitos, con las bodas, las cosas que hace la gente. Pero un día algo, yo creo que pues así me dice Dios, me dijo que subiera un video y yo subí un video, León. Y mi primer video, y eso es algo que nunca lo va a creer, llegó a 1 millón de visitas. Wow. Es como si hubiera sido una señal. Ujú, Bien, y seguí, y seguí, y seguí, pero al principio casi no sabía nada, o sea, sabía cosas, pero no sabía tanto. Yo subía a la gente que sabía y eso hablaban de todo y yo los escuchaba. Yo al principio en mi TikTok yo escuchaba a la gente. Empecé con 0 seguidores y escuchaba a la gente y a lo largo de los años, digamos a los 6 años, ya 6 años que llevo, como que mucha gente empezó como a darse cuenta y dice, oiga, Brian, usted tiene razón, esto, lo otro, o sea, como si uno fuera una herramienta del despertar, como si hubiera ujú, un propósito, o sea, más que saber cómo se mueve el mundo, más que saber todo, es como si algo espiritual lo estuviera usando a uno como instrumento para que las personas se den cuenta, para que las personas vuelvan, para que las personas crean y para que no sean negativos, no tengan miedo. Porque a la hora del té, todo eso del mundo geopolítico es un ajedrez. Eso ujú, es un ajedrez. Lo que importa es lo que está dentro de uno, no lo que está tanto afuera. ujú. Sí, Entonces la yo verdad, creo que más o menos ese es mi propósito. Mi propósito es como despertar a la gente, claro. enseñarla. Exactamente. Sí, así es exactamente como yo veo tu canal y para mí es uno de los canales más importantes de TikTok porque todo el conocimiento, la información que tú nos transmites precisamente es para que generemos ese pensamiento crítico,
de saber qué está sucediendo, ese pensamiento que es necesario para crear esa masa crítica donde vas a ir despertando conciencias que al final nos van a ayudar para contrarrestar ese nuevo orden mundial del cual empezamos a hablar al inicio de este episodio, de este podcast. Por lo tanto, pues se me hace un canal muy valioso. Yo en lo personal recomiendo tu canal ampliamente. Todas las personas que te van a conocer por medio de mi audiencia, los invito para que vayan y vean el contenido y se suscriban ahí en el perfil tanto de TikTok y YouTube. Me dices que tienes, ¿verdad? ¿Y cuál es tienes alguna otra red aparte de esas dos? Mm, no, por ahora no, pero Ok. estoy pensando de pronto unirme a otras redes, pero Ujú. eso lleva su tiempo, sí, Así es. La que más les recomiendo, porque yo veo que tienen mucha presencia constante, es TikTok. Y sí. ahí se arma bueno el debate con los comentarios y demás, y se va enriqueciendo la transmisión en vivo, ¿no? He visto que tienes una audiencia bastante abundante en tus en vivos y te hacen muchas preguntas, y eso hace la conversación más enriquecedora, y la verdad que sí te tomas el tiempo para atender a las personas, ¿no? Y se valora mucho, ¿no? No todos los creadores de contenido tienen tu paciencia, tu habilidad y tus ganas de atender y suministrar de información y de opiniones importantes a la audiencia, y por eso siento que estás haciendo un cambio en lo que es ese tipo de contenido en esa plataforma en específico, y que además estás creciendo un montón bien rápido, ¿no? Estás generando mucha atención ahí en esa plataforma. ¿No te han censurado ningún video de repente? Pues la verdad, digamos que mucha gente critica muchas cosas y curiosamente lo censuran. Pero digamos, yo saco un tema sobre eso y no me censuran, pero sí me han, digamos, quitado algunos videos de pronto porque de pronto no tanto lo censuran, sino más bien no lo sacan porque dicen que puede ser temas que, digamos, no pueden como alterar la percepción de la gente. Ujú, Sí, han habido videos, como por ejemplo los que crearon la Agenda 2030, un video de ujú, esos. ujú, Otro video también sobre el lobby, el wokismo también. ujú, Otro video sobre, digamos, sobre los secretos, o sea, secretos pero profundos del Vaticano también fue ujú. censurado. Ok. Y ya videos así de pronto, digamos, como de críticas o videos que uno saca de otras personas. Pero eso ya es de pronto porque el contenido no es original, porque ya, o sea, ya es entendible. Pero la mayoría de los videos casi siempre son como a nivel político. Los videos Ujú. muy políticos son muy censurados, Sí, políticos. sí, a mí Mm. también me han llegado a censurar ahí videos, pero pues todavía tenemos ahí el canal online, ¿verdad? Y yo sé que esta serie que voy a sacar contigo de videos y el episodio completo pues va a ser un trancazo y la gente lo va a ver mucho, y pues los invito nuevamente a que se suscriban ahí al canal de Brian Goldstern, así lo encuentran. De todas maneras se los voy a escribir aquí en el video para que lo encuentren más fácilmente. No sé si deseas agregar algo más, Brian. Pues para los que de pronto están interesados y de pronto quieren más información y no quieren algo tan sesgado ni algo tan resumido, yo todos los domingos hago conferencias sobre un tema en específico. Mm. Precisamente mi próxima conferencia va a tratar sobre el estado profundo de Estados Unidos y quién lo maneja, quién lo controla, por qué se creó, qué le pasó realmente a Kennedy, quién estuvo detrás de su muerte. Más o menos temas que no se pueden tratar en las redes porque son muy delicados. Entonces, hay plataformas como Telegram, que pues ahí es donde yo hago mis conferencias. Ujú. Ya llevo 102 conferencias de diferentes temas. Entonces, para los que estén interesados y quieran adquirir conferencias o quieran ir a la conferencia, ya saben, pues en mi perfil pueden ir al link que está anclado en el perfil, conferencias exclusivas, inscríbete hoy. Correcto, ya escucharon ahí a Brian. Todas las personas que ya quieran saber o entrenarse más a profundidad acerca de todos estos temas tan importantes a nivel mundial y que nunca van a pasar de moda, por decirlo de alguna manera, pues ya saben que se tienen que ir ahí al perfil de Brian y buscar ahí el link que tiene anclado en su perfil para pedir más información, y en su caso, pues inscribirse a esas conferencias, ¿no? Que de seguro han de estar bien interesantes, y próximamente yo me voy a unir a una de esas para saber más a profundidad estos temas que, como bien dices, muchas veces no podemos tocar
o solamente se pueden tocar de manera superficial en las redes. Pues yo les agradezco que hayan visto este nuevo capítulo, en especial a ti, Brian. Muchas gracias por haberme dedicado este tiempo. Ya tenemos ratito queriendo ahí empatar los tiempos y finalmente se nos hizo. Gracias por ver este video a todas las personas de Leo Powerful y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Brian. Bueno, igualmente, bendiciones también allá. Gracias.